Dice que tenemos un conductor delgado, eso significa que no vamos a considerar el grosor del conductor. Nos dice que es muy largo, significa que vamos a considerarlo infinito. Dice que se encuentra sobre el eje Z y posee una densidad uniforme lineal ρ sub L, coulombios por metro. Se desea hallar el vector intensidad campo eléctrico a una distancia genérica ρ de la carga, mediante la ley de Coulomb y aplicando herramientas de análisis vectorial. Vemos aquí que tenemos una distribución cilíndrica, por lo tanto vamos a utilizar coordenadas cilíndricas circular. Para eso vamos a recordar sus variables. Aquí vemos un punto en el espacio que está representado por su vector posición o m. Y vemos sus versores. Vemos aquí el versor axial que me representa la dirección creciente de la variable z. Aquí vemos el versor radial que nos representa la dirección creciente del radio vector del cilindro. Y por último vemos el versor tangencial que nos representa la dirección creciente del ángulo azimutal, que se mide desde el eje X positivo en forma antihoraria. Vemos que el radio puede variar desde un valor 0 hasta un valor infinito. En este caso podemos llegar hasta 3. Vemos que la azimutal puede variar desde un valor 0. Recuerden, se mide desde el eje X positivo en forma antihoraria y puede llegar hasta un valor de 6.28 radianes, o sea 2 pi radianes. Y por último tenemos a la variable z, que puede variar desde un valor menos infinito hasta un valor más infinito. Quiero que se den cuenta aquí de una gran diferencia con la coordenada cartesiana, que varía la dirección del versor tangencial y del versor radial dependiendo del valor de la azimutal, lo cual no sucede en la coordenada cartesiana, en donde los versores tienen una dirección fija. Ahora vamos a representar gráficamente nuestra situación problemática. Vemos aquí nuestros ejes X, Y, Z. Vamos a representar nuestra línea de carga en el eje Z. Vemos aquí la densidad lineal que nos representa su carga. En este caso vamos a considerar que es positivo. Nos pide hallar en un punto P cualquiera. Lo puedo representar sobre uno de los ejes o más general en el plano XY. El campo eléctrico en forma vectorial. Y nos dice que ese punto esté a una distancia genérica ρ. Recuerden que ρ es una distancia radial desde el conductor. Aquí podemos ver ya la representación gráfica de la situación problemática que tenemos. Ahora sigue analizar y plantear el ejercicio. Teniendo la representación gráfica de nuestra situación problemática, es hora de analizarlo y plantearlo. Para eso vamos a recordar la expresión matemática para hallar el campo eléctrico debido a una carga puntual. Como nuestra situación problemática es una distribución de carga lineal, vamos a reescribir esta expresión matemática. Vemos aquí que necesitamos un diferencial carga, lo cual lo voy a representar mediante este diferencial longitud 1, que es una pequeña porción de la carga lineal. Como justo está sobre el eje Z, a este diferencial longitud también puedo llamarlo diferencial Z, es equivalente. Ahora, esta diferencial carga va a representar mi carga puntual. Recordemos que las líneas de campo de una carga puntual son radiales, por lo tanto de esta también. Me va a generar un campo diferencial en ese punto P que va a salir radial de él. Para ayudarme a dibujar eso, primeramente voy a representar el vector que va desde el diferencial carga al punto. Y ahí me facilita dibujar el diferencial campo E1.
el cual lo voy a descomponer en sus componentes, ya sea axial y radial. Se dan cuenta que no genera componentes tangenciales. Eso va a ocurrir en cualquier punto del espacio. Entonces aquí ya puedo concluir que mi resultado final no va a tener componente tangencial. Posiblemente tenga una componente radial y una componente axial, o sea, en Z. Pero para llegar a la conclusión final, vamos a ir analizando nuevamente otro diferencial carga, pero a la misma distancia hacia el eje negativo. Vemos ahí otro diferencial longitud o diferencial Z, pero en este caso 2. Nuevamente voy a representar el vector que va de la carga al punto y ahí me ayuda a generar el diferencial campo 2, que nuevamente lo voy a descomponer en su componente axial y en su componente radial. ¿Qué podemos observar aquí? Que las componentes axiales van a tener la misma magnitud pero sentidos contrarios, por lo tanto van a cancelarse. Y las componentes radiales van a tener el mismo sentido, el mismo modo, por lo tanto van a ir sumándose y me van a generar un campo total ahí, que sería, podemos llamarlo el campo diferencial E3, que sería la suma de las componentes radiales. Y eso va a ocurrir en cualquier punto donde yo analice esta situación. Entonces veo que las componentes axiales se cancelan y las componentes radiales se van sumando. Eso significa que mi resultado final solo va a tener componente radial. Puedo concluir que las líneas de campo de una línea infinita son radiales alrededor de él. De aquí también ya puedo quitar la representación vectorial de R. Si descomponemos este vector R, tendríamos su componente en Z, que ven ahí, y la componente radial, que pueden ver acá. Vemos que el radial tiene la misma magnitud que ρ en dirección positiva porque es saliente. Y vemos que su componente Z va a ser negativa porque está dirigido hacia abajo con un módulo que yo le voy a llamar Z, indicando que Z es desde el origen hasta el punto en donde esté de L, una Z variable. Entonces aquí obtengo el vector R y por ende puedo obtener su módulo. Entonces aquí, para que puedan ver, les muestro que esto que obtuve aquí fue la suma de las componentes radiales, para que lo puedan ver bien. Este diferencial E3 es la suma de las componentes radiales de cada diferencial carga 1 y diferencial carga 2. Entonces, ¿qué es lo que haríamos cuando integramos para obtener la E total en el punto? Estaríamos haciendo lo siguiente. Ven, aquí tenemos la línea y el punto. Está justo sobre uno de los ejes. Ven, esa es una porción proporcional hacia abajo, equidistante, y va generando el campo. Las componentes axiales se van cancelando y las componentes radiales se van sumando, generando ese vector que ven de color rosa. Y ahí integramos por completo y tenemos el campo total en este punto. Ahora analicemos en este eje. Y ocurre lo mismo. En conclusión, si voy analizando alrededor del conductor, voy a obtener que las líneas son radiales alrededor de todo el conductor.
Hemos concluido con el planteamiento y el análisis. Ahora vamos a ejecutar el problema y llegar al resultado. Tenemos aquí el gráfico que hemos analizado y las expresiones matemáticas que ya hemos obtenido. Ahora vamos a reemplazar en esta expresión matemática la de Q, el vector R y el módulo de R, para obtener lo siguiente. Habíamos llegado a la conclusión de que nuestro resultado final no tendría una componente axial, sino solo una componente radial. Por lo tanto, la componente Z yo sé que se va a eliminar. Puedo hacer la prueba, puedo integrarlo y me va a llegar a un resultado 0. Pero con el análisis que ya hice, ya puedo concluir que esa componente no va a existir. Entonces, nos queda la siguiente expresión. Ahora vamos a integrar cada miembro. Vamos a integrar el primer miembro de 0 a E total en el punto. Y vamos a integrar el segundo miembro de menos infinito a infinito. Aquí quiero que atiendan algo. Cuando se tienen límites iguales, pero que se diferencian solo en el signo, tienen que atender si la función es impar o par. Porque si la función es par y lo integran de menos infinito a infinito, nos va a dar un resultado erróneo igual a 0. Entonces atiendan bien eso. En este caso me doy cuenta que mi variable es z y z está al cuadrado, por lo tanto da igual que yo le introduzca un 1 o un menos 1, me va a generar el mismo resultado. Entonces estamos hablando de una función par, por lo tanto puedo transformar esta expresión a lo siguiente. Multiplico toda la expresión por 2 y cambio los límites de 0 a infinito. El 2 que multiplica esta expresión se simplificó con el 4, por eso me queda aquí el 2. Entonces aquí voy a integrar la expresión y me va a quedar de la siguiente manera. Luego, introduciendo los límites, me queda el resultado final. ¿Qué vemos aquí? Lo que habíamos concluido en nuestro análisis gráfico. El campo total en el punto genérico P solo tiene componente radial y solo depende de la variable ρ. En este caso veo que depende inversamente del radio. Eso significa que cuanto más me aleje del conductor, el campo va a ir debilitándose. Y no olvidemos la unidad de medida, voltios por metro.